Mi prometida pidió una de ruptura para volver a ver a su ex infiel. Vendí mi casa, me mudé al otro lado del país y corté todo contacto. 8 meses después, su vida se derrumbó por completo. Tengo 32 años, y según la mayoría de los estándares, mi vida era estable y avanzaba conforme al rumbo que me había trazado. La otra figura central de esta historia es mi ahora ex prometida, Laura, que en ese entonces tenía 30 años. Estuvimos juntos durante 4 años, comprometidos durante el último. Vivíamos en una casa que compré mucho antes de comprometernos. Estaba a mi nombre únicamente, una decisión basada en mis finanzas personales y en el apoyo económico de mi familia, mucho antes de que Laura se integrara por completo a mi vida. Se mudó conmigo cuando llevábamos un par de años saliendo. Otra persona que aparece en esta historia es Marcelo, el exnovio de Laura. Según ella misma me había contado, su relación había terminado por múltiples infidelidades de parte de él. También terminaron involucrándose su familia, sus padres y su hermana menor, Lucía, al irse enterando de cómo se desarrollaban los acontecimientos. Nuestra relación, en un principio, parecía sólida. Nos conocimos por un amigo en común, salimos por un año antes de empezar a vivir juntos, y luego de 2 años más, le propuse matrimonio. Compartíamos intereses y, al menos en apariencia, también valores. Ella sabía que yo tenía cierta seguridad financiera, la casa, por ejemplo, la compré con una mezcla de ahorros y una herencia de mis abuelos. Era una propiedad cómoda, de 3 habitaciones, ubicada en las afueras de la ciudad, y más que suficiente para lo que imaginábamos como un futuro en común, con la posibilidad de formar una familia a mediano plazo. Laura contribuía con los gastos cotidianos, servicios, alimentación y demás, pero nunca tuvo participación en la propiedad. Era algo que habíamos acordado con claridad desde el inicio. En cuanto a Marcelo, yo sabía de su existencia. Ella había sido transparente al contarme que estuvieron juntos por aproximadamente 2 años y que la relación terminó mal al descubrir que él le había sido infiel en múltiples ocasiones. Me hablaba de ese tema con dolor, pero con la seguridad de haberlo dejado atrás. Sin embargo, unos 6 meses antes de que todo se viniera abajo, empecé a notar pequeños cambios en Laura. Detalles sutiles al principio. El nombre de Marcelo, que antes apenas surgía, comenzó a aparecer de forma más habitual, aunque en contextos triviales, como mencionar que había visto algo suyo en redes sociales o que un conocido mutuo lo había mencionado. Al principio no le di importancia. A veces el pasado regresa en forma de recuerdo, pensé. Pero sus referencias se hicieron más frecuentes, y no solo eso, comenzó a hablar de decisiones del pasado, de lo que pudo ser distinto. Mostraba una inquietud que no lograba identificar del todo. Se volvió más introspectiva, pasaba más tiempo con el móvil, parecía distante, distraída. Cuando le preguntaba qué pasaba, solía decir que era el trabajo o que se sentía agotada. Hasta que, 3 meses antes de que pidiera la separación, me contó que Marcelo la había contactado. Según ella, él le había escrito para disculparse por todo lo que hizo, asegurando que había cambiado y que lamentaba mucho el daño que le causó. Laura decía que no esperaba ese mensaje, pero que sintió curiosidad y la necesidad de cerrar ese capítulo. Recuerdo haberle dicho que a veces el cierre se encuentra dentro de uno mismo, no en quien te lastimó. Pero no le prohibí nada. En una relación basada en la confianza, imponer límites sobre con quién puede o no hablar la otra persona no me parecía correcto. Aún así, le expresé mis reservas, considerando su historia con él. En las semanas siguientes se volvió evidente que ese contacto no fue algo puntual. Empezó a intercambiar mensajes constantemente, incluso a tomar llamadas en privado, a altas horas de la noche. Cuando se lo mencioné, me confesó que hablaban con frecuencia. Me describía a Marcelo como alguien muy convincente, alguien que supuestamente había cambiado. De pronto, me hablaba de viajes que habían hecho juntos, bromas internas, momentos que ahora recordaba con nostalgia. Todo eso se volvió alarmante cuando empezó a hacer comparaciones. Hablaba de cómo nuestra vida era estable y cómoda, pero lo decía como si esas cualidades fueran carencias. Mencionaba que con Marcelo había vivido emociones intensas, insinuando que, tal vez, eso era lo que extrañaba. Intenté conversar con ella sobre sus sentimientos, le pregunté qué había cambiado, qué sentía que le faltaba. Pero sus respuestas eran contradictorias. Decía que me quería y que valoraba nuestra vida, pero inmediatamente después hablaba de dudas sobre su felicidad y mencionaba escenarios hipotéticos con Marcelo como si no hubiera cerrado esa puerta. Una semana antes de pedir un tiempo, me dijo que quería reunirse con él, tomar un café, hablar en persona para cerrar todo de una vez. Me lo planteó como algo inocente. Le dije que no me parecía adecuado, no con lo reciente que era todo esto, pero fue igual. Cuando regresó, estaba fría, distante. Apenas me dio detalles. Dijo simplemente que fue interesante y que Marcelo había madurado mucho. Los días siguientes en casa se volvieron tensos, incómodos. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Fue una mañana de sábado. Yo había preparado el día para compartir tiempo juntos, para intentar reconectar. Pero antes de siquiera empezar, en esa misma sala donde habíamos hecho planes de boda, me dijo que necesitaba hablar conmigo. Comenzó diciendo que me valoraba,
que estaba agradecida por la vida que teníamos. Luego, admitió que se sentía confundida, que ese reencuentro con Marcelo había reavivado sensaciones que creía enterradas, que no sabía si se había equivocado al dejarlo, o si debía averiguar si realmente él había cambiado y aún quedaba algo entre ellos. Y entonces, con total claridad, me pidió una pausa. No fue algo ambiguo, lo dijo con precisión. Ella me dijo que necesitaba un tiempo. No hablaba de terminar la relación de forma definitiva, sino de unas semanas, tal vez un par de meses, para aclarar sus sentimientos respecto a Marcelo, su exnovio. Planteó la posibilidad de quedarse temporalmente con su hermana Lucía o buscar algún lugar donde hospedarse, y durante ese periodo quería salir con Marcelo, ver si lo que sentía por él era auténtico o simplemente una ilusión del pasado. Lo presentó como una manera de confirmar que nuestra relación era la correcta. Incluso dijo que esta etapa de exploración podría fortalecer nuestro vínculo a largo plazo, que tal vez, al cerrar ese capítulo, se convertiría en una mejor compañera para mí. Me pidió paciencia, comprensión y espacio. Yo la escuché en silencio, sin interrumpirla. Por dentro, lo que realmente percibí fue que mi prometida quería poner en pausa nuestra vida juntos para revivir una relación con alguien que, según ella misma, le había sido infiel en el pasado. La firmeza con la que lo decía me hizo entender que no era una idea pasajera, sino algo que ya había decidido. Aunque lo llamara una pausa, para mí significaba una ruptura directa con los compromisos que habíamos asumido. No discutí. Hice unas preguntas claras para entender exactamente lo que proponía. ¿Su intención era salir con Marcelo y explorar una relación romántica con él durante ese tiempo? Lo confirmó sin rodeos. Es la única manera de estar segura, dijo. Mi respuesta fue simple y serena. Le dije que si necesitaba probar una relación con otra persona, entonces lo nuestro ya no tenía sentido, que no sería parte de una historia en la que debía esperar a que ella eligiera entre su ex y yo. Le dije que su propuesta, en sí misma, demostraba una falta de respeto hacia nuestro compromiso y hacia mí. Le dejé claro que para mí, nuestro compromiso terminaba en ese instante. No lo dije con rabia, sino con la certeza que da la decepción profunda. Ella pareció sorprendida. Tal vez esperaba que reaccionara con súplica o dolor, pero no lo hice. Insistió en que estaba confundida, que eso no implicaba que no me quisiera, y que había interpretado mal sus intenciones. Repetí lo que ya había dicho. No era una cuestión de confusión, sino de prioridades. Si deseaba explorar otra relación, eso marcaba el fin de la nuestra. Intentó dar marcha atrás, decir que quizá no necesitaba ese tiempo, que podíamos hablarlo, pero para entonces la confianza ya se había roto. Le dije que así como ella necesitaba su espacio para reencontrarse con Marcelo, yo también necesitaba el mío. Y ese espacio incluía reorganizar mi vida sin ella. Le pedí que hiciera planes para retirar sus cosas de la casa. Le sugerí que se quedara con su hermana o encontrara otro lugar donde vivir. Ese mismo sábado por la tarde, cuando salió de casa sin decir mucho, supuse que fue a reflexionar o a hablar con Lucía. Yo, por mi parte, comencé a actuar. No lo hice desde la rabia, lo hice desde una claridad implacable. Nuestra relación había terminado. Nuestro futuro en común ya no existía. Así que tomé las medidas necesarias. Lo primero fue cambiar todas las cerraduras de la casa. Era mía. La había comprado antes de conocerla y estaba únicamente a mi nombre. Después, empecé a preparar la casa para venderla. Organicé sus objetos personales, ropa, productos de baño, adornos. Los empaqué con cuidado y los dejé en el garaje, listos para que los recogiera. Al mismo tiempo, comencé a despersonalizar el espacio, retirando fotos y objetos compartidos. El lunes siguiente contacté a una agente inmobiliaria recomendada. Le expliqué que necesitaba vender pronto por una oportunidad laboral fuera del estado, lo cual era cierto. Desde ese momento activé mis contactos y actualicé mi currículum para iniciar un cambio de rumbo. Empecé a buscar trabajo en otra ciudad, al otro extremo del país. Ya había estado considerando un cambio de carrera por algún tiempo, y esta situación fue el impulso que necesitaba. Mientras tanto, accedí al almacenamiento en la nube que compartíamos. Fotos, documentos, respaldos. Descargué solo lo que me pertenecía y eliminé todo acceso compartido. Fue un cierre digital que representaba el corte definitivo. Laura me escribió poco después, molesta por las cerraduras. Le respondí por mensaje de texto, breve y sin rodeos. La relación había terminado. La casa estaba en venta, y debía coordinar con la agente inmobiliaria o con algún conocido para retirar sus pertenencias. No debatí. Le dije que cualquier comunicación posterior debía ser únicamente para temas logísticos. Como era de esperarse, reaccionó con enojo y frustración. Me acusó de actuar con frialdad, de no comprenderla, de estar exagerando. Yo no respondí, no porque no me afectara, sino porque ya no tenía sentido seguir discutiendo un punto que para mí estaba cerrado. La propiedad se vendió rápidamente. En 2 semanas llegó una oferta en efectivo, ligeramente por debajo del precio, pero sin condiciones. La acepté. Durante ese mes de cierre, Laura insistió en contactarme,
con mensajes, llamadas y correos. Ignoré la mayoría. Cuando sus mensajes se volvieron agresivos o demasiado emocionales, la bloqueé en todos los canales. Sus pertenencias las recogió su hermana Lucía, en una visita coordinada con mi agente inmobiliaria. Yo no estuve presente. Todo se manejó de forma neutral y práctica. No hubo más palabras ni despedidas. Solo la certeza de que esa etapa había concluido. No estuve presente el día en que recogieron sus cosas. La venta de la casa se concretó aproximadamente 6 semanas después de que Laura me pidiera tomarnos un tiempo. Para entonces, ya había recibido una oferta de trabajo muy prometedora en otro estado. El paquete incluía gastos de mudanza, lo que aceleró todo el proceso. Vendí parte de mis muebles, guardé lo esencial y llené mi coche con lo necesario para cruzar el país. El cambio fue rápido. Al llegar, alquilé un departamento temporal, comencé en mi nuevo puesto y empecé a construir una nueva vida. Me enfoqué en el trabajo, en conocer la ciudad y en retomar el contacto con algunos viejos amigos de la universidad que vivían cerca. Hice un esfuerzo consciente por no quedarme estancado en lo que había pasado con Laura, más allá de las lecciones que me dejó sobre la importancia de los límites claros y de no permitir rupturas unilaterales de acuerdos. Ya han pasado unos 8 meses desde entonces. Me adapté bien a mi empleo, que resulta tan exigente como gratificante. Encontré un lugar más estable para vivir. No diría que me siento eufórico, pero sí funcional, centrado y en paz, avanzando con mi vida aunque ahora siga un rumbo distinto al que había planeado inicialmente. Escribo esto no porque necesite consejos, sino más bien como una forma de desahogarme, de ordenar los acontecimientos. La información que me ha llegado sobre Laura ha sido lo que me motivó a compartir esta historia. Todo lo que se viene de 2 fuentes, Lucía, su hermana menor, que me contactó hace unos meses, y algunos conocidos con los que aún tengo lazos profesionales, aunque muy superficiales. Según lo que me ha contado Lucía, y que otros han confirmado indirectamente, la exploración de Laura con Marcelo fue breve y acabó mal. Marcelo, como era de esperarse, no resultó ser el hombre reformado que Laura imaginaba. Parece que nunca dejó de verse con otras mujeres, o simplemente volvió a sus antiguos hábitos en cuanto Laura estuvo disponible. 2 meses después de nuestra separación, él la dejó de manera repentina. Lucía me explicó que Marcelo fue claro. No quería una relación seria. Dijo que las emociones de Laura y sus expectativas eran demasiado para él. Así que Laura se encontró sin pareja, sin casa y en medio del caos. Había dejado atrás una relación estable conmigo, el hogar que compartimos fue vendido, y ahora vivía con Lucía. Pero incluso esa convivencia se volvió insostenible por la carga emocional que Laura representaba, y porque, según Lucía, ella no asumía la responsabilidad de sus decisiones. Prefería culparme a mí por reaccionar exageradamente, o a Marcelo por volver a engañarla. Los padres de Laura también se involucraron. Me contó Lucía que ellos estaban realmente decepcionados. Me tenían en buena estima, esperaban con ilusión nuestra boda y nunca confiaron en Marcelo debido a lo que Laura ya había vivido con él en el pasado. Cuando se enteraron de cómo sucedieron las cosas, que ella me pidió un tiempo para intentar volver con Marcelo, lo cual llevó a que yo terminara el compromiso y vendiera la casa, tomaron distancia de Laura y se pusieron de mi lado. Creyeron que había arruinado un futuro prometedor por impulsividad y mala elección. A todo esto se sumó que Laura perdió su empleo. No tengo los detalles completos, pero parece que la inestabilidad emocional y sus ausencias afectaron su desempeño, lo cual terminó costándole el puesto. Sin pareja, sin trabajo, con su familia en desacuerdo y con su hermana pidiéndole que buscara otro lugar donde quedarse, Laura terminó dependiendo de la generosidad temporal de algunos amigos. Eventualmente, Lucía le pidió que se fuera. Cuando Lucía me escribió, lo hizo en nombre propio y de sus padres. Quería disculparse por lo sucedido, expresar su arrepentimiento y dejar en claro que ni ella ni sus padres apoyaban las decisiones de Laura. Fue una conversación inesperada y larga, en la que escuché mucho más de lo que hablé. Recientemente ha comenzado otra etapa. Laura ha estado tratando de contactarme por distintos medios. Ha creado perfiles nuevos en redes sociales, me ha llamado desde números desconocidos, y ha enviado mensajes con disculpas, súplicas, e incluso peticiones de ayuda, algunas económicas, otras simplemente para hablar. Me ha contado su situación, su arrepentimiento, y dice haber entendido lo que hizo mal. Pero para mí, esa puerta no solo está cerrada, está clausurada, soldada, y el edificio entero ha sido demolido. Tomé decisiones firmes y no me arrepiento de ellas. Escribo esto no para pedir orientación sobre cómo responderle. No pienso responder. Mantengo una política estricta de cero contacto. Actualización. Han pasado aproximadamente 3 semanas desde mi publicación original. He leído muchos comentarios y mensajes privados. Agradezco las palabras de apoyo y el tiempo que varios se tomaron para leer la historia completa. Muchos plantearon dudas comunes, que me gustaría aclarar aquí. Primero, respecto a la casa. Como mencioné, era completamente mía. La compré años antes del compromiso, con fondos propios y parte de una herencia familiar. El nombre de Laura nunca figuró en ningún documento relacionado con la propiedad. Su contribución se limitó a gastos comunes como servicios o comida, algo común entre convivientes,
pero sin generar ningún derecho de propiedad. Cuando terminó nuestra relación, al declarar abiertamente que quería perseguir algo con otra persona, perdió cualquier base legítima para continuar viviendo allí. Sus pertenencias fueron empacadas, y se le dio un plazo razonable para recogerlas, lo cual hizo acompañada por Lucía. No hubo desalojo forzoso ni ilegal. Después de que recogiera sus cosas, cambié las cerraduras para asegurar la propiedad durante el proceso de venta. Segundo, sobre la rapidez de mi decisión. Algunos lo cuestionaron, pero no fue impulsiva. La conversación en la que Laura pidió ese tiempo fue el desenlace de varias semanas de distanciamiento, de su renovado contacto con Marcelo, y de muchas señales claras sobre su desconexión emocional. No buscaba espacio para reflexionar sola. Me dijo directamente que quería explorar la posibilidad de salir y acostarse con él. No fue ambiguo, yo tampoco lo fui. No me interesaba ser una opción, un respaldo o un felpudo. Tercero, Lucía fue la primera persona en la familia que vio todo con claridad. Laura se fue a vivir con su hermana Lucía justo después de nuestra última conversación. Era de esperarse que Lucía quisiera saber qué había ocurrido. Al principio, según me contó después, Laura intentó presentar la situación como una reacción desmedida de mi parte ante una simple solicitud de espacio. Pero Lucía, que la conoce bien y no se conforma con respuestas vagas, la confrontó hasta que Laura terminó revelando la verdad: quería salir con Marcelo. Lucía, siempre con los pies en la tierra, ya conocía el historial de Marcelo. De hecho, le había advertido a su hermana que retomar contacto con él era una pésima idea. Cuando Laura decidió contarles a sus padres lo que había hecho, ya ellos sabían todo gracias a Lucía. Según me dijo ella misma, tanto Lucía como sus padres siempre me habían tenido en alta estima y me consideraban un compañero confiable y estable para Laura. Estaban al tanto del pasado de Marcelo y lo veían como una mala influencia. Para ellos, que su hija pusiera en riesgo una relación sólida, a punto de convertirse en matrimonio, por la ilusión de revivir algo con alguien que ya la había decepcionado, fue una enorme muestra de falta de criterio. No vieron en mis acciones terminar la relación, vender la casa, el origen del problema, sino una reacción directa y comprensible a las decisiones de Laura. La decepción de ellos no recaía sobre mí, sino en su propia hija. Algunos se sorprendieron por la rapidez con la que tomé decisiones. Pero yo siempre he sido alguien metódico. Cuando decido algo, no suelo demorarlo. La búsqueda de un nuevo empleo ya era algo que venía considerando como parte de mi crecimiento profesional, y todo lo ocurrido con Laura simplemente aceleró el proceso. El mercado inmobiliario estaba en auge, así que puse la casa a la venta con un precio razonable para asegurar una venta rápida, priorizando cerrar esa etapa por completo en lugar de maximizar las ganancias. Mis decisiones no se tomaron desde la desesperación, sino desde la determinación. En las semanas posteriores, Laura intentó contactarme varias veces, pero con el tiempo fue reduciendo los intentos. Una antigua compañera de trabajo, una persona de confianza para ambos, me pidió permiso para transmitirle un mensaje claro, ya que Laura también había intentado acercarse a través de ella. Le di autorización para decirle que no había posibilidad alguna de reconciliación, ni de diálogo, y que cualquier otro intento sería considerado acoso. También dejé claro que no le deseaba mal, pero que su vida era asunto suyo, y yo no me involucraría de ninguna forma. Esa fue la única vez que, de forma indirecta, comuniqué algo desde que la bloqueé. No he tenido contacto directo con ella desde entonces. Además, tomé medidas adicionales para proteger mi privacidad, cambié mi número principal, un proceso engorroso, pero necesario, y actualicé las configuraciones de seguridad en mis cuentas personales. Quería cortar todos los vínculos posibles. Lucía me dio una última actualización hace aproximadamente una semana, sin que yo la pidiera. Me contó que, tras alejarse de mí, Marcelo no tardó en decirle a conocidos que Laura se había aferrado demasiado al pasado y que la relación no tenía futuro. Esas palabras, según Lucía, afectaron profundamente a Laura. Tampoco le fue bien en lo laboral. Al parecer, tuvo dificultades para conseguir un nuevo empleo, en parte debido a cómo salió de su anterior trabajo. Se rumorea que su comportamiento poco profesional, causado por el desequilibrio emocional que arrastraba, la perjudicó en entrevistas y procesos de selección. Lucía también me dijo que Laura intentó quedarse un tiempo con sus padres, pero tampoco funcionó. Aunque le ofrecieron un lugar temporal, fueron muy claros en que ella debía asumir la responsabilidad de sus actos, buscar ayuda profesional para mejorar su toma de decisiones y empezar a construir una vida independiente sin depender de otros ni buscar culpables. Laura no lo tomó bien, lo que generó tensiones y terminó marchándose. La última vez que Lucía supo algo de ella, estaba viviendo con una antigua compañera de universidad, pero no se sabía por cuánto tiempo ni en qué condiciones. Lucía me expresó lo difícil que le resultaba estar en medio de todo eso. Aunque me agradeció por haberla escuchado, también entendió que no quería seguir recibiendo información. Agradecí su sinceridad y dejé claro que prefería no tener más noticias. Actualización. Han pasado ya 6 meses desde que compartí la primera parte de esta historia, y alrededor de 7 desde que todo comenzó. El tiempo ha sido suficiente para ver avances en mi vida, y en menor medida, cambios en la de Laura. Mi situación actual es positiva. El trabajo marcha bien,
He asumido nuevas responsabilidades y estoy involucrado en proyectos interesantes. Me adapté a la ciudad, he hecho amistades, salgo a conocer lugares y tengo una rutina estable. Lo que ocurrió con Laura se siente cada vez más lejano, casi como un capítulo cerrado. No estoy en una nueva relación ni estoy buscando una. Me siento tranquilo en esta etapa de mi vida, centrado en mi crecimiento profesional y mis intereses personales. En cuanto a Laura, no he tenido más contacto ni noticias recientes. Lucía ha respetado mi decisión de no seguir recibiendo actualizaciones. Pero hace un par de meses, un antiguo colega, el mismo que le comunicó a Laura mi decisión de no volver a hablar con ella, me contactó por asuntos profesionales y, durante la conversación, me comentó algo que pensó que debería saber. Me explicó que Laura había dejado el estado. Después de agotar sus opciones con familiares y amigos, tomó la decisión de mudarse. Según él, se fue a otra región del país, tal vez con un pariente lejano o simplemente para empezar desde cero, en un lugar donde nadie conociera su historia reciente. No tenía más detalles, solo que ya no vivía en la misma ciudad. Esa noticia no me provocó ninguna reacción fuerte. Me pareció una decisión lógica, aunque quizás desesperada. Desde antes de mi primera actualización, no ha habido más intentos de contacto por parte de ella, o, si los hubo, no me llegaron. Cambiar de número y bloquear cuentas sospechosas fue una medida efectiva. Mi vida sigue su curso. La venta de la casa, la mudanza, el nuevo empleo, todo lo hice buscando cerrar ese ciclo de forma definitiva, y lo logré. Esta probablemente será mi última actualización, porque ya no hay mucho más que decir desde mi perspectiva. El flujo de información ha cesado, tal como lo deseaba. Y el propósito de contar todo esto, que era dejar constancia de lo vivido y de las decisiones tomadas, ya se ha cumplido. ¿Qué opinas de esta historia? Por favor, dejamos saber qué opinas en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte para más historias. Tenemos historias todos los días.